Shalom amigos, bienvenidos. Hoy estamos con los capítulos 10 y 11 del libro de los jueces y hoy vamos a hablar sobre que Elohim utiliza a los sacados de circulación. Muchos de nosotros hemos sido sacados de circulación y también por nuestra propia cuenta nos hemos apartado en la misma medida, ¿no? En la misma medida nos han echado que nos hemos salido. Y es que eso es ser apartado, eso es ser distinguido, eso es ser diferente, eso es ser santo, en definitiva. El otro día oíamos a una ministra de Elohim decir que ella fue vomitada, que no la quería ni Satanás. Fue vomitada por el mismo Satanás. Entonces, realmente es así, ¿no? Elohim trabaja con los desechados, con los que han sido sacados fuera de circulación, y vamos a atestiguarlo con estos dos capítulos del libro de los jueces que vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así en el capítulo 10, verso 1. Dice: después de Abimelech surgió para salvar a Israel Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, de la tribu de Isaacar, que residía en Samir, en la montaña de Efraín. Así que surge después de Abimelech Tolá. ¿Saben ustedes lo que quiere decir Tolá? Tolá quiere decir larva, gusano, y para mayor inri, larva. Así que decimos perfectamente cuando decimos que Elohim utiliza a lo que es por debajo de la tierra, a lo que son gusanos desechados de todos, a los que son sacados fuera de circulación por el mismo sistema opresor y diabólico. Esto es así, esto es que así ha sido siempre, así seguirá siendo, que Elohim toma de lo vil para avergonzar a lo que es tenido por distinguido. Y dice que era de la tribu de Isaacar. Saben ustedes que la tribu de Isaacar en el emblema es un asno, porque conforme a la profecía de Jacob, que Jacob le dio a los 12 hijos, a Isaacar se le nombra como asno, asnillo montés, y tiene que ver con también la fortaleza y el deseo de Isaacar. Saben ustedes la leyenda del onagro, que reventaba cuando tenía hambre o deseo sexual, reventaba, rebuznando. Y bueno, esa es la tribu de Isaacar, que también eran entendidos en misterios, por cierto. Eran entendidos, cuando querían saber el futuro, la gente le preguntaba a los de Isaacar porque eran dotados con ese don. Dice así el verso 2: fue juez de Israel durante 23 años, murió y fue sepultado en Samir. Entonces este Tolá, esta larva de Elohim, este desechado, reinó nada menos, o gobernó, más bien dicho, en Israel como juez durante 23 años. Después de él surgió el galaadita Yair, que fue juez de Israel durante 22 años. Este Yair fue juez durante 22 años, Tolá fue durante 23, y este Yair, que fue juez durante 23 años, dice en el verso 4 que tenía 30 hijos que montaban 30 pollinos y eran dueños de 30 poblados. Así que es recurrente el 30, excepto en los años que fue juez, que fueron 23. Y es recurrente en su biografía, por tanto, el número 30. 30 pollinos, 30 hijos, 30 poblados. En el territorio de Galaad, el territorio de Galaad se entiende en Israel como la Suiza de Israel, ¿no? Como el vergel de Israel. Era lo más florido, lo más verde que había, lo más frondoso que había en Israel era Galaad. Lo más bello, por lo tanto. Y entonces dice que murió Yair y fue sepultado en Camón. Camón Baby, no, Camón. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Yahweh después de la muerte de Yair, y a servir a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Arán y a los de Sidón, a los dioses de los moabitas y de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron así, de esta manera, a Yahweh, al que dejaron de dar culto, favoreciendo a esos dioses cananeos de toda la vida. Entonces se encendió la ira de Yahweh, encendiéndose la ira de Yahweh contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas, que oprimieron y vejaron a los israelitas. ¿Por qué nosotros en el día de hoy nos sentimos vejados, nos sentimos avergonzados en este sistema tan opresor, diabólico y embustero? Pues precisamente por esto, ¿no?
dice que los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, que oprimieron y vejaron a los israelitas a partir de aquel año. A lo largo de 18 años, sobre todo los israelitas que habitaban al otro lado del Jordán, en el territorio amorreo donde está Galaad. Los amonitas atravesaron el Jordán para llevar también la guerra a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín, de modo que Israel se encontró en grande aprieto. Y ahora, solo faltaba ya que tras adorar a los dioses cananeos, Israel se viera en grande aprieto para volver al culto de Yahweh. Y es que tiene que meter por estrechura. Parece ser que solo distinguimos cuando hay dolor, cuando hay una opresión inaguantable. Y de esta manera, en el verso 10, clamaron entonces los israelitas los israelitas a Yahweh diciendo: hemos pecado contra ti porque hemos abandonado nuestro Elohim y hemos servido los Baales. Respondió Yahweh a los israelitas: ¿es que no os oprimieron los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas? Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré yo de sus manos? Explica caballerosamente nuestro patrón. Dije: pero vosotros me habéis abandonado y habéis rendido culto a dioses extraños, por eso no volveré a salvaros. Y clamad a esos dioses que os habéis elegido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Pero con todo y esto, luego en los siguientes versos dice: dijeron entonces los israelitas a Yahweh: hemos pecado, haz con nosotros todo lo mejor que te parezca, pero por favor líbranos hoy. Retiraron entonces, y esto fue lo que conmovió el corazón del Eterno, porque son los actos lo que le llaman a actuar. Dice: retiraron entonces, no las palabras, sino los actos. Entonces retiraron entonces a los dioses extraños de en medio de ellos y sirvieron a Yahweh, quien no pudo ya soportar las penalidades de Israel, porque se conmovió. Los amonitas se movilizaron y acamparon en Galaad. También se movilizaron los israelitas y acamparon en Mizpah, que de Mizpah es una abreviatura de Mizpahá, que es familia. Entonces el pueblo y los jefes de Galaad se dijeron unos a otros: ¿quién será el primero que inicie el combate contra los amonitas? Porque al parecer no tenía ninguno valor. Quien lo haga será el caudillo de cuantos vivamos en Galaad. Y aquí es donde surge Jefté. Y la historia de Jefté en el capítulo 11. Vamos a leerla de corrido y luego vamos a entrar en sus puntos más polémicos para que veamos el muy cacareado holocausto de Jefté a su hija. Lo vamos a ver a continuación y vamos a resumir qué pasó ahí al final de cuando lo acabemos de leer. Dice: Jefté el galadita era un guerrero valiente, hijo de una meretriz, o sea, una puta, una prostituta, si no quieren que les sea gravoso el término, una prostituta. Jefté había sido engendrado por Galaad, pero la esposa de Galaad también le había dado varios hijos que al hacerse mayores echaron de casa a Jefté. Por eso digo desechado, por eso digo que utiliza Elohim constantemente a desechados, a expatriados, a exiliados, a sacados fuera de circulación, como hemos empezado diciendo. Y entonces los hermanos, como se sentían más dignos, echaron de casa a Jefté. Pero fíjense cómo son las cosas. Dice: y entonces le dijeron: no podrás heredar en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté marchó lejos de sus hermanos y estableció su residencia en la región de Tob. Se le unieron algunos maleantes que hacían incursiones con él. De primeras salió de Guatemala a Guatepeor porque lo echaron sus hermanos porque se sentían más dignos, y él, la compañía que tuvo fue de maleantes, de auténticos maleantes. Vamos a ver. Después de algún tiempo los amonitas hicieron la guerra a Israel. Cuando los amonitas iniciaron sus ataques contra Israel, los ancianos de Galaad fueron en busca de Jefté a la región de Tob y le dijeron: ven y serás nuestro jefe en la guerra contra los amonitas, porque ninguno tenía valor a iniciarla. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no sois vosotros los que me odiabais hasta arrojarme de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora que estáis en aprieto? Pero los ancianos de Galaad le dijeron: hemos vuelto aquí precisamente ahora para que vengas con nosotros a pelear contra los amonitas y serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. Respondió Jefté a los ancianos de Galaad:
si me hacéis volver para pelear contra los amonitas y Yahweh me los entrega, ¿seré yo vuestro jefe? Replicaron los ancianos de Galaad a Jefté, y Yahweh sea testigo contra nosotros si no hacemos según lo que dices. Entonces se fue Jefté con los ancianos de Galaad y fue reconocido por el pueblo como jefe y caudillo. Y Jefté repitió todas sus palabras delante de Yahweh en Mizpa. Jefté despachó mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué hay entre nosotros para que vengas tú contra mí a hacer la guerra a mi país? O sea que en primera instancia, con todo y que se había juntado con maleantes, era bastante educado Jefté, ¿no les parece? Y es que cuando uno está bajo el auspicio del Eterno, aunque hayas sido desechado por la sociedad que se dice culta, que se dice estilosa o se dice académica, pero realmente Elohim te forma de tal manera para que tengas más educación y sepas tener más educación que ellos en todo el sentido, en el sentido sobre todo de formación. Y esto es un claro ejemplo. Entonces el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: pues que Israel, cuando subió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde Arnón hasta el Yabok y hasta el Jordán. Ahora pues devuélvemela en paz. Jefté tornó a enviar mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: esto habla Jefté, no se apoderó Israel del país de Moab ni el de los amonitas, le argumenta y le razona, sino que al subir de Egipto Israel caminó por el desierto hasta el mar de los juncos y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle: permíteme pasar por tu país. Pero el rey de Edom no accedió. También envió mensajeros al rey de Moab, pero tampoco éste lo consintió, por lo que Israel se vio obligado a permanecer en Cades. Después se fue por el desierto, bordeó el país de Edom y la tierra de Moab, llegó al oriente del país de Moab y acampó al otro lado del Arnón, pero sin franquear la frontera de Moab, ya que el Arnón es el límite de Moab. Israel envió también mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, para decirle: permítenos cruzar por tu país de paso hasta nuestro destino. Pero no solo no permitió Israel atravesar al país, sino que concentró a todo su ejército, acampó en Yahaz y atacó a Israel. Pero Yahweh, Elohim de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel, que los derrotó, e Israel se apoderó de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquella región, y conquistaron todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Yabok, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora que Yahweh, Elohim de Israel, arrojó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿tú los quieres desalojar? ¿Es que tú no ocupas ya todo lo que Camós, tu Dios, te dio en posesión? Por la misma razón, todo lo que Yahweh respetaba los límites que les daban los dioses cananeos encima. Pero dice, le sigue argumentando, y le dice: por la misma razón, todo lo que Yahweh, nuestro Elohim, le argumenta paralelamente para que entiendan que lo mismo que ellos tenían un Dios que le daba límites, pues cuánto no más Yahweh que les figuraba a ellos, a los israelitas, límites, y tenían que llevarlo a cabo. Nos ha dado en posesión ante nosotros, ¿no lo vamos a poseer? Por otra parte, ¿vales tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso pudo él luchar contra Israel o hacerle la guerra? Hace ya 300 años que se instaló Israel en Hesbón y en sus aldeas, en Aroer y en sus aldeas y en todas las ciudades que están a la orilla del Arnón. ¿Por qué desde entonces no las habéis reclamado? Yo pues no he pecado contra ti, y en cambio tú me haces daño al declararme la guerra. Fíjense qué educación. Que Yahweh, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas, pero el rey de los amonitas no aceptó el mensaje que Jefté había dirigido, con toda su educación y buen talante. Este Jefté, pues vemos que era un gran político, porque principalmente defendía la justicia, lo que era justo, y lo argumentaba con razones. El espíritu de Yahweh vino sobre Jefté, quien atravesó Galaad y Manasés, pasó a Mizpah de Galaad, y desde Mizpah de Galaad marchó contra los amonitas. Jefté hizo entonces este voto a Yahweh. Dijo: si realmente entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, al volver yo sano y salvo de los amonitas, será para Yahweh, y se lo sacrificaré en holocausto. Quédense con este verso porque es el verso 31 de Jueces 11. Luego ahora lo vamos a referir, justo al acabar de leer todo este pasaje, todo este capítulo. Dice: avanzó luego Jefté hacia los amonitas para atacarlos. Yahweh se los entregó en sus manos y los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y hasta Abel-Keramín. Fue una aplastante derrota, y así los amonitas quedaron humillados ante los israelitas.
Cuando Jefté llegó a Mizpah, a su casa, salió a su encuentro su hija, con panderos y coros de danza. Repetimos que Mizpah viene de Mizpajá, familia. Era su hija única, pues él no tenía hijos ni hijas. Al verla, rasgó él sus vestiduras y exclamó: «Ay, hija mía, tú misma me hundes. Tú me has destrozado, porque yo pronuncié un voto ante Yahweh y no puedo retractarlo». Ella le respondió: «Padre mío, si pronunciaste un voto ante Yahweh, haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, ya que Yahweh te ha concedido vengarte de tus enemigos, de los amonitas». Después dijo a su padre: «Que se me conceda este favor, déjame un espacio de 2 meses para ir a vagar por los montes y hacer duelo con mis compañeras por mi virginidad». «Vete», contestó él, y le despidió por 2 meses. Allí, ella se fue con sus compañeras por los montes y estuvo haciendo duelo por su virginidad. Al cabo de 2 meses regresó a donde su padre, el cual dio con ella cumplimiento a su voto. Ella no había conocido varón. Por eso es costumbre en Israel que todos los años, durante 4 días al año, vayan las hijas de Israel a lamentarse por la hija de Jefté, el galadita. Bueno, esto es lo que pasó. Y lo que es literalmente leyéndolo de la Reina Valera, o sea, de la Jerga, de versiones católicas. Y yo he de reconocer que en su momento tuve una crisis de fe, incluso ya metido en raíces hebreas hace 7 u 8 años, cuando leí un libro que se llamó Los pecados de la Biblia y referían este pasaje de Jefté, que también refirió Voltaire, enemigo acérrimo de la Torá, uno de los ilustrados franceses, y defendió que esto fue un holocausto. Pero vamos a ver la verdad que hay detrás de esto. Dice así lo que se da a llamar la hipótesis de Ballinger. La hipótesis de Ballinger, Ballinger fue uno de los mayores eruditos sobre la Biblia que ha habido en la historia. Dice: Herbert William Ballinger explica que el prefijo «y», en el que es traducido en el verso 31 que hemos nombrado como «y también», podía significar «o» para los hebreos. Lo mismo podía significar para los hebreos el «y» de enlace como el «o» de alternativa. Y comenta que hay abundantes versos bíblicos donde dicho prefijo es traducido como «o». De esta manera, el texto explicaría que la niña sería dedicada a Yahweh y no ofrecida en holocausto, pues Jefté elegiría entre 2 opciones. Es decir, lo que dijo Jefté es: quien salga, o lo consagro a ti, o lo dedico a ti, si es hombre o mujer, o lo sacrifico en holocausto si es animal. Esto es lo que dio a entender Jefté. Este verso, apropiadamente traducido, sería: cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh o lo ofreceré en holocausto. De esta manera cobraría más sentido el final del relato, donde solo se indica que la hija de Jefté nunca conoció varón. No se dice que murió, sino que nunca conoció varón. Y a las amigas también parece que se lamentan más, y ella misma, por su virginidad. Entonces no casa con que hiciera, si hubiera sido sacrificio de holocausto, hubiera hecho lamentación por su vida, no por su virginidad. Entonces estos indicios pues dejan claro que se trata de una dedicación. Cuando se ofrecía un cordero, hay un ejemplo de esto en Números 8:11, cuando Aarón ofrece a los levitas a Yahweh, cuál el propósito del ofrecimiento. Cuando se ofrecía un cordero en la ofrenda quemada, el sacerdote no podía participar de ella comiendo una parte del animal, como sí podía hacerlo en los otros tipos de sacrificios del cordero. La ofrenda quemada era una dedicación total para el Elohim de los judíos, dice aquí en esta versión de la Wikipedia. El voto que haría pues Jefté no sería el de matar y quemar en sacrificio el primero que le saliera a recibir a su casa cuando volviera victorioso. Lo que él habría prometido, según Ballinger, sería dedicar enteramente al Elohim de los Yahudim a esa primera persona que los saliera a recibir, dedicándola solamente al servicio de Elohim. Esto dice aquí, no es congruente con otros versos bíblicos que indican impunidad por sacrificio humano. Pero los versos que indican impunidad por sacrificio humano
Primero, la indirecta se la tira a Abraham, que no se produjo, ¿cómo se dice? Produjo, perdón, el holocausto, sino que Elohim puso freno ahí. Por supuesto, eso ya lo hemos explicado muchas veces. Y hace mención también de que, claro, la Biblia relata que muchos sacrificios salieron impunes, pero porque los israelitas adoraron y sacrificaron a Baal y a Moloch, que le daban los hijos a Moloch. Claro que lo dice, pero en sentido negativo. Entonces, según la explicación extraída de algunos estudios bíblicos, Jefté no habría prometido matar y quemar a nadie, sino dedicar dicha persona al servicio de Yahweh, y por lo tanto, entre las normas establecidas por este y la actitud de Jefté, habría que suponerse que no hay controversia para los creyentes. Es decir, no debería haber controversia si hubiéramos entendido bien. Claro, leyéndolo literalmente no te puedes enterar, pero ya leyéndolo a la luz del entendimiento hebreo, pues ya sí te das cuenta que aquí lo que hubo fue una dedicación. Y casa, como digo, perfectamente con que lo que se hizo en lamentación fue por la virginidad de la hija, es decir, que fuera dedicada siendo virgen, y no por la vida de la hija. Y hasta aquí estos capítulos 10 y 11 del libro de los jueces. Recuerden que si Elohim lo permite, estamos con Apocalipsis 17 en este próximo Shabbat. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.